Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Médicos Veterinarios de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe para esta jornada donde haremos la presentación de un trabajo que nos llevó algunos años pensarlo en hacer y se desarrolló y bueno, y mayores detalles lo va a decir Lucía. Yo quiero agradecer la presencia de autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la primera circunscripción, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, del Instituto de las Artes, y a través de la plataforma Zoom tenemos autoridades del Colegio de Veterinarios de Uruguay y colegas de Uruguay. ¿Eh? Autoridades del Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción, funcionarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias y un montón de colegas que han participado también y han sido encuestados y hoy podrá ver el fruto del tiempo que le dedicaron a este trabajo. Así que le paso la palabra a Lucía, le explicará cómo llegamos hasta acá y un poco la metodología de cómo será el desarrollo de esta presentación. Gracias, Eugenio. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gracias por estar presentes de manera presencial acá en el colegio y a través del Zoom. Quería comentarles y contextualizarlos más o menos cómo surge esta idea de realizar este trabajo en conjunto con el Instituto de Salud Lasarte. Y les voy a leer unas palabras que escribí. Un lunes, 14 de noviembre del año 2022, una colega de esta casa, compañera de la facultad, muy apreciada por todas las personas que la conocimos, la médica veterinaria Ivana Pignaliti, alias Pequi, decidió quitarse la vida en su espacio laboral. Fue algo que nadie de su entorno jamás imaginó que pudiera llegar a ocurrir, como generalmente sucede en estos casos. La angustia y el dolor se procesan internamente y muchas veces no dan avisos previos. A partir de lo sucedido, como integrante de mesa directiva de este colegio, propuse que como institución debíamos empezar a ocuparnos de la salud mental de nuestros matriculados y matriculadas, propuesta que fue rápidamente aceptada por el resto de los y las integrantes de mesa, y así comenzamos el camino recorrido hasta el día de hoy. Primero nos reunimos con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario, donde relatamos cuáles eran las dificultades que atraviesa actualmente nuestra profesión, y a partir de allí brindamos en conjunto 3 seminarios. 2 fueron en Rosario y 1 fue en Casilda. Allí pudimos sacar varias conclusiones, como por ejemplo, que una de las mayores dificultades que enfrentamos es la legitimación social de la práctica veterinaria y el pago justo por nuestra labor, que el trabajo individual aumenta los riesgos de deterioro de la salud mental, que existe una necesidad muy grande de promover con encuentros entre colegas, porque no se puede modificar una posición subjetiva lesiva para la salud mental sin que exista una red de contención. Y observamos las dificultades que se presentan muchas veces al momento de realizar una eutanasia. Actualmente los datos estadísticos que se conocen son el resultado de encuestas realizadas en varias partes del mundo, como por ejemplo Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, e inclusive la WASAVA, que es la World Small Animal Veterinary Association, quien se encarga de promover la salud y bienestar de los animales de compañía y del equipo veterinario a nivel mundial. En 2018 realizó una encuesta para definir el alcance de los desafíos de salud mental en la comunidad veterinaria mundial. Y los resultados indican que si bien existen algunas diferencias en los factores de riesgo en las diversas culturas, en las industrias veterinarias de todo el mundo, los desafíos en salud mental afectan a gran parte de la familia veterinaria general. Los principales factores estresantes identificados en la encuesta fueron interacciones con el cliente, relaciones con colegas veterinarios, temas de gestión organizativa, temas financieros, gestión de tiempo y volumen de trabajo. Entre los problemas de salud mental más comunes se encuentran la depresión, la ansiedad, abuso de sustancias, agotamiento, fatiga por compasión, ideación suicida, dificultad en la integración de la vida laboral y personal, y muchos han considerado, como resultado de estas encuestas, abandonar la profesión debido al estrés excesivo en las jornadas laborales. En algunos países, las altas tasas de suicidio se deben a personalidades idealistas y perfeccionistas,
al aislamiento, a la necesidad de aceptar la eutanasia para aliviar el sufrimiento, fácil acceso a medicación letal y conocimiento de cómo usarlos. Los estudios coinciden además en que las mujeres, las personas más jóvenes y quienes recién egresan enfrentan mayores riesgos para su bienestar profesional. Todos estos factores configuran un escenario global que evidencia la urgencia de profundizar en la realidad que vivimos dentro de la profesión veterinaria. Dado que la mayoría de los datos estadísticos disponibles actualmente provienen de estudios realizados en otros contextos, consideramos necesario profundizar en la realidad que atraviesa la comunidad veterinaria matriculada de este colegio, tanto en lo personal como en lo laboral y profesional. Por este motivo, establecimos contacto con el Instituto de Salud Juan Lasarte, específicamente con Cecilia Ausburger, Sandra Gerlero y Cecilia Moyano, quienes llevaron adelante el trabajo y elaboraron un informe cuyos resultados son los que vamos a presentar a continuación. Buenas tardes. Quisiera agradecer a la mesa directiva del Colegio de Médicos y Médicas Veterinarios de la Segunda Circunscripción, a su presidente Luis Vidoret, a Lucía Correa, Eugenio Camiletti, con quienes hemos tenido, bueno, el grato encuentro de ir pensando sobre las necesidades de salud mental que compartimos hoy con el conjunto de matriculados de colegios profesionales de la provincia de Santa Fe. Nunca más oportuno que hoy para compartir con ustedes este estudio, ya que hoy 28 de noviembre se cumplen 15 años de la Ley Nacional de Salud Mental. Celebramos hoy esta conmemoración y defendemos esta normativa, ya que establece e instala la salud mental como un derecho humano. El trabajo que nosotros vamos a presentar es un trabajo que ha sido realizado por un equipo de investigación, como ya fue nombrado, Cecilia Ausburger, Cecilia Moyano, Alejandro Cabral, que está entre el público, y quien les habla, Sandra Gerlero. Todos pertenecemos a una institución, el Instituto de la Salud Juan Lasarte de esta ciudad. Es una institución de investigación y de formación y que ha realizado algunos estudios previos sobre la situación de salud y las condiciones de trabajo profesionales en otras áreas del sector sanitario, como son las y los psicólogos, las y los médicos. En esta oportunidad, como ustedes ven ahí en la primera diapositiva, fuimos convocadas por este colegio, dada la preocupación y el interés por conocer qué es lo que está ocurriendo sobre las necesidades de salud y de salud mental en las y los matriculados. La centralidad del estudio está situada en aspectos vinculados a la salud mental que estuvieron asociadas con las características del mercado laboral. Y una cuestión que me interesa destacar es que cuando nos referimos a las condiciones o a las situaciones de salud mental, las consideramos, como yo decía recién, en el marco, en el horizonte que orienta una concepción acerca de cómo entender la salud mental dentro del marco normativo vigente argentino, es decir, dentro de la ley 26.657 de salud mental. Y este marco normativo es muy importante por varias razones. Primero, porque marcó un cambio de paradigma para la salud mental, es decir, puso en foco la salud mental en una perspectiva de derecho, en un derecho a la protección de todas las personas. También esta normativa corre el eje de asociar las situaciones de padecimiento comprendidas como patologías. La salud mental se entiende como un proceso que reúne condiciones de malestar, pero también de bienestar, que se relaciona con los procesos históricos, es decir, que van cambiando, con procesos sociales que vulneran a las personas, con procesos vitales, con fenómenos que pueden ser de índole psicológicos y también físicos. También esta normativa nos conduce a pensar que el abordaje de algunos
padecimientos de la salud mental no son abordajes disciplinares, sino que nos convoca y nos conmueve al trabajo interdisciplinario. Y por último, descentra el abordaje de lo que ha sido clásicamente la psiquiatría o las especialidades en salud mental, sino que implica la necesidad de enfoques que puedan abordar las nociones de padecimiento y de sufrimiento en los lugares más próximos a los grupos que están atravesando esa situación. Es en ese contexto que complementa también esta idea de salud mental, la idea de que el trabajo como medio de vida, el trabajo como instancia de relaciones sociales y de vínculos, el trabajo como inclusión institucional, es condición para el cuidado de la salud y de la salud mental. De manera que es en este marco que nosotros vamos a presentar el informe que le titulamos como Condiciones de Trabajo Profesional de Médicos y Médicas, Veterinarios y Veterinarias y la Situación de Salud Mental. Algunas situaciones que quisiera compartir con ustedes, el conjunto de condiciones que orientaron el problema de estudio ha sido, en primer lugar, la genuina preocupación por parte de la mesa directiva sobre la situación de salud mental en el perfil profesional. Lucía situaba muy bien recién cómo se trata de un interés en distintas regiones a nivel internacional y regional, y por ello ha sido legítimo también preguntarse qué estaba ocurriendo, qué es lo que se está presentando en este ámbito local. Una segunda cuestión, que fueron las condiciones que orientaron el problema, es acerca de estudios previos, ¿no? Que ya vienen reconociendo que la especificidad de la medicina veterinaria está relacionada también con algunos problemas de salud laboral, habida cuenta del ritmo de trabajo, de la sobreexigencia laboral, del pluriempleo, es decir, todas condiciones que pueden estar generando ciertos padecimientos. Otro de los ejes que consideramos es la heterogeneidad de los perfiles profesionales, dado las distintas actividades que desarrollan en el desempeño profesional las médicas y los médicos veterinarios. Abona también a esto la relación entre los profesionales y los consultantes, en especial lo que estamos viendo en los últimos tiempos acerca de las exigencias y las tensiones en las tareas de cuidado de animales pequeños, el valor, el significado que hoy se le asigna al cuidado de las mascotas, muchas veces generan situaciones de tensiones en esta relación entre profesionales y consultantes. Y por último, la preeminencia del desempeño profesional clínico, que muchas veces se lleva a cabo de manera solitaria e individual y que puede representar también una carga subjetiva importante. De manera que este conjunto de expresiones ponen en valor la necesidad de profundizar en la emergencia de las problemáticas sanitarias y de salud mental en el marco de los procesos de trabajo veterinario. Habida cuenta que además se conjugan en la profesión con otras cuestiones relativas a la formación, a las transformaciones tecnológicas actuales, a las regulaciones profesionales, entre un conjunto de otras cuestiones. Si pasamos a la otra diapositiva, reconociendo estos ejes de problematización y en función del estado descripto en otros estudios internacionales, el objetivo que asumió este trabajo ha sido describir y analizar los problemas de salud y de salud mental conforme las características de inserción laboral y de trabajo de profesionales veterinarios y veterinarias matriculadas en el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Santa Fe de la segunda circunscripción durante el presente año. Y en ese sentido, lo que nosotros nos propusimos ha sido elaborar un diagnóstico de situación. Es decir, que el colegio pueda contar con una primera aproximación
acerca de cuál es el estado de la cuestión sobre qué expresan las y los matriculados sobre la salud mental y su vínculo con el trabajo. Si bien este estudio fue desarrollado en el primer semestre del 2025, se proyectó durante el año 2024. Y un dato curioso para compartir con ustedes es que en el año 2024, la Organización Mundial de la Salud promovió el lema que les voy a leer. Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, destacando así el valor que tiene el trabajo en la vida nuestra, en la vida humana. En tal sentido, este estudio descriptivo y de corte transversal asumió como población del estudio al conjunto de médicos y médicas veterinarias matriculadas a diciembre del 2024 con un total de 1.238 profesionales. Se utilizó para la indagación, para conocer la información, una encuesta que asumió distintas modalidades de recolección. Una encuesta que asumió una primera modalidad autoadministrada a través de un formulario virtual, a través de un Google formulario. Y la encuesta que fue también, digamos, para complementar la muestra elaborada telefónicamente a través de contactos personales. Esta encuesta, para su realización, ha sido sometida a un comité de ética y también se le solicitó a cada uno de los matriculados que participaron el consentimiento informado para poder relevar la información. Una cuestión importante que me interesa señalar es que algunos de ustedes la conocerán porque han sido partícipes de este estudio, es que la encuesta consistía en 7 capítulos. Un primer capítulo sobre datos personales, características sociodemográficas. Un segundo capítulo sobre formación profesional. Y el interés aquí estuvo centrado en la continuidad en la formación en la educación superior. Una indagación sobre un tópico de condiciones de trabajo, fundamentalmente la inserción laboral, la modalidad de inserción laboral, el sector de pertenencia de la labor diaria. Y luego también 2 capítulos sobre valoraciones, uno sobre la valoración acerca del ejercicio profesional y otra valoración que tuvo por foco la situación de salud y de salud mental. 2 capítulos también vinculadas a la calidad de vida y los vínculos sociales. Y un tercer capítulo vinculado a las situaciones de bienestar y o situaciones críticas en salud mental. También pensándose, digamos, en la situación a futuro, es decir, cómo las y los profesionales podrían verse, digamos, podrían proyectarse en un futuro más o menos mediato en relación a su valoración de desempeño profesional. En tal sentido, nosotros trabajamos con una muestra representativa que estuvo conformada por 357 profesionales matriculados, ¿no? Y que se ha distribuido, es una muestra representativa de la matrícula a fines del 2024, es decir, que podríamos decir que los resultados del estudio, digamos, representan al total general de la matriculación de los profesionales matriculados y tiene una composición por género equitativa. Más o menos el 51,5% mujeres y el 48,5% varones. La mayor proporción de la población presentaba en ese momento una edad entre los 35 y los 54 años de edad. Un poco menor para las mujeres, con un promedio de edad de 44 años y un promedio de edad de 50 años para los varones. El grupo de mayor juventud, podríamos decir, el grupo más jóvenes, de 25 a 34 años, es decir, los más recientemente matriculados, representaron en esta muestra el 11%.
En general, la mayoría con residencia y pertenencia en la ciudad de Rosario, pero también participaron matriculados y matriculadas de los departamentos de San Lorenzo, de General López, de Caseros, fundamentalmente la ciudad de Casilda. Y la totalidad de la población, digamos, contaba al momento del estudio con cobertura de salud. También un dato interesante en relación a la composición de la muestra es que la convivencia en el núcleo familiar básico ha sido, digamos, la situación de convivencia, de conformación de hogares, mayormente hallada, ¿no? Y solamente los hogares unipersonales fundamentalmente prevalecieron en el grupo de mujeres. Es decir, que del 22% que conformaban hogares unipersonales, en su mayoría eran mujeres de convivencia, digamos, solas. Si avanzamos un poquito más, en relación a la formación, digamos, el perfil profesional, a nosotros nos interesó también señalar, digamos, que el 27% de los matriculados tenían menos de 10 años, digamos, de ejercicio profesional. Es decir, que hay un grupo interesante, digamos, de profesionales que recién se incluyen en el desempeño profesional. En cuanto a la formación, hay una asiduidad en la continuidad de la formación de educación superior. Es decir, que la mayor proporción de los matriculados continúan, digamos, y permanecen en espacios de formación fundamentalmente en especializaciones y también en diplomaturas. En menor grado, digamos, en doctorados y en maestría, pero es bien destacado, digamos, la necesidad y la valoración de la formación continuada luego del egreso del grado, ¿no? A lo largo de la trayectoria profesional y en la actualidad, se expresó también una valoración satisfactoria en relación a la relación entre la formación y el desempeño profesional o la inserción profesional. Es decir, que podríamos decir que contamos con un perfil profesional que está en agrado, digamos, o con satisfacción en relación a su formación y su desempeño en este momento en la profesión. Esto ha contrastado cuando uno indaga en relación a la valoración entre el desempeño profesional y la remuneración económica provista por ese desempeño profesional. Y esto es también, digamos, dos cuestiones me parece importantes de señalar. Uno, que esta pregunta es en los últimos meses, es decir, en la actualidad, ¿no? Y por otro lado, también de señalar que esto es también lo que hemos encontrado en estudios previos. Ahora está bien. Que también en estudios previos en relación a indagación de otros perfiles profesionales, por ejemplo, en psicología, digamos, también hemos encontrado esta disconformidad entre la valoración, entre el desempeño, digamos, de la inserción profesional y la remuneración económica. Este contraste, además, digamos, quisiéramos destacarlo, digamos, que es un contraste que ha sido hallado con mayor agudización en el grupo de mujeres. Entonces, esto es una expresión, nuevamente, como se ve también en otros perfiles profesionales, de la brecha salarial aún existente que señala una desigualdad social de género en el grupo de mujeres. En relación a la inserción laboral, digamos, al sector de la inserción laboral, en su mayoría, más del 80% de los matriculados tienen una inserción en el ámbito privado, en el sector privado, digamos, y fundamentalmente, digamos, con un trabajo autónomo. Quienes se desenvuelven en el sector público, digamos, lo hacen en relación de dependencia en su mayor proporción. Para ambos géneros, el trabajo profesional representa la exclusividad de el trabajo, es decir, que
en general, esto podríamos pensar, puede ser una condición favorable en relación al perfil profesional. Si avanzamos un poquito más, digamos, algunas de las cuestiones que nos interesaron indagar en la encuesta, si habían atravesado cierta experiencia de bienestar o cierta experiencia de malestar vividas en el ámbito de trabajo. Es decir, esto ha sido una pregunta muy sustantiva en el marco de los distintos tópicos de indagación. También ha sido referida a la actualidad porque se consultaba acerca de los últimos meses, ¿no? Y el gráfico que usted tiene ahí muestra las expresiones de bienes positivas y negativas según varones y mujeres, ¿no? Hay situaciones de malestar vinculadas al trabajo profesional que prestar atención. Y en relación a eso, esta pregunta tenía una escala valorativa como muy frecuente, relativamente frecuente y poco frecuente. Y si vemos esta primera parte del gráfico, digamos, las mujeres duplican haber experimentado situaciones de malestar en el ámbito de trabajo respecto a los varones. Y esto es claramente, hay más o menos un porcentaje de un poco más del 50% para las mujeres y aproximadamente del 25% para los varones. ¿Cuáles son los indicadores de malestar que nosotros consideramos? Consideramos el exceso de la carga horaria de trabajo, consideramos la presión sometida en el trabajo, consideramos situaciones de maltrato y también situaciones de discriminación en el trabajo. Esto implica que la población de médicas veterinarias ha atravesado alguna de estas situaciones con frecuencia en relación a la situación de médicos veterinarios sobre estas situaciones de malestar, ¿no? Y entonces, y en ese sentido, a nuestro juicio, nos interesa compartir que esta es una situación, digamos, para poder pensar ciertos dispositivos de apoyo, ciertos dispositivos de protección en relación a qué es lo que está ocurriendo con estas situaciones de dificultad en la práctica laboral. Porque necesariamente son situaciones que pueden ser evitadas, digamos, y que además son situaciones que requieren de un acompañamiento para que tengan una protección, digamos, y que esto no siga sucediendo. En relación a aquellas respuestas que compartían situaciones de bienestar y de malestar, se ha visto, digamos, una equiparación por género. Pero también si vemos aquellos que denotaron situaciones de bienestar en el ámbito de trabajo, bien, si tenemos en cuenta la otra contraposición, el bienestar es mayor en los varones que en las mujeres. Con lo cual, digamos, en ese sentido, valida una vez más la necesidad de pensar, digamos, cierta protección para el conjunto de los matriculados, pero también cierta protección que focalice en la población de médicas veterinarias. Al indagar también las sensaciones de bienestar y de malestar, considerando como el bienestar en términos de compromiso y entusiasmo son las dos situaciones que prevalecieron, considerando como sensaciones negativas el agobio y el desgano en relación al trabajo, ¿no? Entonces, esto también ha sido, es importante a tener en cuenta, ya que esta indagación se hacía en referencia al último mes vivido, es decir, que en el momento de la encuesta era una actualidad muy importante, ¿no? Estas sensaciones de agobio y de cansancio del 50%, de desgano, también es un indicador sensible que demuestra el estudio, digamos, en términos de poder pensar ciertos recursos institucionales que permitan, digamos, un acompañamiento, que permitan mejoras
mejoras en las condiciones, digamos, de los vínculos, de las condiciones de cierto soporte, digamos, que desde las instituciones se puedan dar, ¿no? En particular, digamos, y como esta primera caracterización que hacemos de la valoración de las condiciones de la población, de las características del perfil de inserción laboral, digamos, en particular nos interesó también, digamos, conocer cómo es la valoración, cómo una puede proyectarse a futuro, ¿no? Y en eso encontramos, digamos, que ha habido una buena y una muy buena proyección a futuro pensando en el desempeño laboral. Sin embargo, hay un 17% que nos interesa también destacar para tener atención en eso, digamos, en términos de que se piensa a futuro con un futuro no satisfactorio, ¿no? En este caso, la pregunta era como regular o mala, mala situación a futuro, ¿no? Y en particular, teniendo en cuenta, digamos, que el grupo etario principal que denota esta insatisfacción de pensarse a futuro es el grupo, digamos, de 35 a 45 años de edad. Es decir, que es un grupo que si bien tiene algunos años de inserción profesional, pero que puede tener cierta estabilidad, pero que también puede ser un grupo que está sintiendo cierta situación de inestabilidad laboral, cierta situación de procesos de precarización en relación a los ámbitos de trabajo o cierta situación de condiciones sociales, económicas que puede ser un grupo a atender en términos de procesos de mayor vulnerabilidad y de consecuencias en relación a la situación de salud y salud mental. Yo le voy a dar la palabra ahora a Cecilia, que va a contarnos los resultados específicos en relación a la salud y la salud mental sobre este perfil profesional que caracterizamos inicialmente. Gracias, Sandra. Bueno, compartimos algunos de los hallazgos que realizamos en el estudio. Verán ustedes allí, nosotros indagamos, para quienes respondieron la encuesta lo tendrán presente, indagamos la calidad de vida y las relaciones sociales que se establecían, ¿no? Y ustedes verán que en el último periodo temporal, ¿no? En este caso un mes, la mayoría de las personas que fueron consultadas manifestaron que las actividades que realizaban eran de su interés o de su agrado. Es decir, nuevamente esto confirma el hecho de que hay una, podríamos decir, una condición de satisfacción con las actividades que se están desarrollando o desempeñando, ¿no? Por otra parte, la percepción en relación a los amigos y a los familiares también ha sido favorable, es decir, que las personas consideran, están sosteniendo que sus vínculos más íntimos o de soporte para el desarrollo de la vida social y cotidiana están siendo, digamos, beneficiosos. Y esto es un poquito más alto en las mujeres que en los varones, ¿no? Si las mujeres se sintieran más satisfechas o más a gusto en esa situación. Sin embargo, como condición crítica, hay una proporción del 5% de las personas que fueron entrevistadas, donde la sensación de soledad, digamos, de sentirse sin recursos de apoyo social, es una situación permanente, ¿no? Entonces, otra vez, podríamos decir que para la gran mayoría la situación es favorable, pero sin embargo, no tenemos que pasar por alto, digamos, una proporción relativamente importante en su magnitud que tiene estas percepciones o sensaciones para consigo mismo negativas. La percepción de poder obtener ayuda cuando esa ayuda es necesaria, encontrar esa posibilidad de recepcionar y de dónde dirigir una demanda, también es importante, ya que nuclea el 85% de los respondientes del instrumento, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de acudir al colegio profesional, a este colegio, divide
de manera más o menos con paridad a las personas entrevistadas, en que un 50% de ellos acudiría al colegio como primera instancia para resolver una situación conflictiva, mientras que otro 50%, la mitad de los encuestados, manifiestan que acudirían a otros o resolverían con otros soportes sociales o institucionales. Nosotros indagamos la percepción de bienestar respecto de las condiciones de salud, de salud general y también de salud mental. En relación a la salud general, los resultados nos muestran que el 80% de las personas entrevistadas consideró que su salud era buena o muy buena, ¿no? Esta es una proporción importante. Y además, de modo muy interesante, la edad no se asocia a una percepción de mala salud, ¿no? Ni en los varones ni en las mujeres. Mayor edad no necesariamente se vincula con mala salud, ¿no? Sino que está repartido la sensación favorable en relación a la salud o de bienestar, está repartido de manera pareja, equitativa en todos los grupos etarios, y entre varones y mujeres, ¿no? Ven ustedes allí la valoración de la salud física, de la salud general, entre mujeres y varones. Por otra parte, también interrogamos sobre la sensación de felicidad, ¿no? Que quizá podría parecer un concepto relativamente ambiguo o que tiene una multiplicidad de formas de interpretación, pero es muy importante porque refiere a cómo las personas se están sintiendo consigo mismas, ¿no? Y en eso hay una valoración también muy positiva del 83% de los participantes. Aunque, nuevamente, un grupo que no es para desdeñar, el 18% de las mujeres y el 15% de los varones presentó una percepción negativa respecto de esta sensación de felicidad o de disfrute, ¿no? Específicamente en relación a la salud mental, si querés poner la siguiente, en relación a la salud mental, nosotros allí tuvimos en cuenta algunos indicadores que estaban vinculados a disfrutar de las actividades en lo cotidiano, a poder sentirse razonablemente feliz, también a hacer frente a la capacidad o a poder hacer frente de manera adecuada a la resolución de los problemas que se plantean en la cotidianeidad, ¿no? Y allí encontramos, los valores son algo menores que en relación a la salud física, ¿no? Y quienes responden que se encuentran con buena situación o muy buena valoración de su salud mental es del 75%, ¿no? Es decir, 3/4 partes de los profesionales. Verán ustedes, un poquito menor al bienestar o a la salud general. Y también se incrementa el indicador en su valoración negativa, donde 1/4 de los profesionales dicen que su salud mental es regular o mala, ¿no? También indagamos un elemento importante que fue la percepción de que el desempeño social que tienen en la profesión es útil. Es decir, que lo que hacen cotidianamente constituye una situación beneficiosa socialmente, ¿no? Y aquí es donde la situación es la más favorable de todas las que encontramos, donde el 93% de los profesionales siente que desempeña un papel social útil, ¿no? Lo cual, nuevamente, abreva a la idea de que quienes eligieron y quienes se desempeñan en la profesión están sintiendo que hay una valoración respecto de esa tarea, ¿no? Elemento que no es menor frente a las exigencias que supone la cotidianeidad del trabajo. Si colocamos ahora percepciones de malestar respecto de las condiciones de salud mental y nos detenemos con mayor detalle sobre el malestar, allí nosotros indagamos si las personas se sentían menos feliz que lo habitual,
si los problemas cotidianos o los problemas que se les estaban presentando habían modificado su posibilidad de conciliar el sueño y la posibilidad del descanso, si se sentían más o menos agobiados o en tensión que lo habitual, y si también habían sentido o tenían alguna sensación de impotencia o de obstáculos, de dificultades para superar los problemas, ¿no? Fíjense allí que un quinto de las personas, es decir, el 20% de las personas entrevistadas, manifiesta sentirse menos feliz, ¿no? Y un cuarto de las mujeres, es decir, que esa proporción no se distribuye tampoco parejamente entre varones y las mujeres, y la sensación de sentirse menos feliz se incrementa en las mujeres, es mayor en ellas que en los varones. La preocupación o las modificaciones que han impedido el sueño adecuado constituyen en el último periodo de tiempo están presentes para el 39% de las personas entrevistadas en las mujeres. Y también, nuevamente, es un indicador en desventaja para ellas, porque para los varones solamente acumula el 22%. Lo mismo sucede con la sensación de agobio, donde representa una proporción cercana al 25% en el conjunto, pero es mayor en las mujeres que en los varones, ¿no? En la presencia de problemas de salud mental, ¿no? Indagamos allí si las personas habían recibido en algún momento un diagnóstico vinculado a problemáticas de salud mental, elaborado por el sector sanitario, ¿verdad? Por profesionales especializados o generales, pero con autorización para la formulación de ese diagnóstico, ¿verdad? No era el autodiagnóstico, sino un diagnóstico realizado por un tercero. Allí, las mujeres, el 28% de las entrevistadas y de la muestra dice haber recibido un diagnóstico de salud mental. Y entre los varones ese porcentaje es menor, solo acumula el 17%. De modo que nuevamente encontramos situación de desventaja en relación al género. Tanto en varones como en las mujeres, el diagnóstico que ha prevalecido es el de ansiedad, ¿no? Seguido por el diagnóstico de depresión. Si nos detenemos ahora en la descripción de un grupo muy específico, sí, por favor, un grupo muy específico que concentra los indicadores de salud mental más negativos, ¿no? Aquí recuperamos lo que presentó Lucía desde el inicio, cuál ha sido la preocupación inicial del estudio. Hay eventos que resultan fuertemente traumáticos para el conjunto, y si bien pueden tener baja numerosidad o baja frecuencia, no por ello, por su severidad, son realmente importantes en términos de lo que alarman o alertan para generar intervenciones o acciones oportunas, ¿no? Cuando nosotros pensamos los indicadores negativos de la salud mental, lo hacemos tomando en consideración algunos de los elementos que Sandra planteó al inicio, que están vinculados a un modo de posicionarse en relación a la salud mental. Es decir, lo que nombramos como una concepción respecto de la salud mental, y que tiene un marco tanto conceptual, teórico, como de prácticas y como de normativas en el contexto internacional y también a nivel nacional, que ustedes habrán leído, conocerán, ha sufrido muy grandes transformaciones en las últimas décadas. En nuestro país en particular, ha sido nombrado como un paradigma de protección de derechos, ¿no? Esto es importante porque las personas que tienen problemáticas de salud mental, incluso quienes concentran o presentan situaciones severas de salud mental, tienen posibilidad y hay una condición que les garantiza que no sean enajenados de sus derechos civiles, políticos o sociales. Esto significa que las personas no tienen que ser discriminadas ni marginadas
y que tienen que poder sostener con apoyo o con recursos sociales una vida en comunidad, ¿no? Esto es muy importante para que podamos nosotros también tener una composición de qué acontece con los problemas de salud mental y cómo pensarnos en la relación con aquellos que están sufriendo estas problemáticas, ¿no? En ese sentido, estos indicadores negativos significaron en el conjunto de la muestra, representando a los profesionales, un 23% del total, ¿no? Que expresa una valoración mala, muy mala de su salud, y en términos de frecuencia absoluta fueron 94 personas. De ese grupo, una proporción mayor eran mujeres que varones. Verán ustedes allí, el 65% eran de sexo femenino y el 35% de sexo masculino. En ese grupo la mayoría de ellos tenían una convivencia con un grupo familiar. Personas que vivían con otros, con otras, ¿no? Y la convivencia familiar o en un hogar con otros es más frecuente en los varones, en ese grupo, en los varones que en las mujeres. Los indicadores se asocian en ese grupo en particular, ese 23%, los indicadores que fuimos enumerando vinculados a las dificultades para dormir, a las sensaciones de agobio y de tensión, a la sensación de sentirse poco feliz, a los diagnósticos de depresión, también se presentan con valores más negativos en ese grupo en particular, que en el conjunto, en la totalidad de la población. Pese a reconocer esos malestares, las personas en general expresaron que podían sentirse con recursos para afrontar la situación y para afrontar los problemas. Preocupa en particular un grupo más acotado y más pequeño, que son 11 personas que manifestaron en algún momento haber generado conductas o tener prácticas autolesivas para consigo mismo, ¿no? Ustedes saben que las prácticas autolesivas son aquellas en donde las personas se hace daño o genera ideaciones suicidas o condiciones que agravan o constituyen un riesgo de manera inmediata para su salud. De ese grupo pequeño, la sensación de soledad estuvo presente en 11 de esas personas, es decir, que estaba acompañado por esta percepción, y también el hecho de haber experimentado situaciones de agresividad hacia otras personas, ¿no? Es decir, una situación de violentación para con otros, ¿no? Bueno, si ahora compartimos con ustedes una síntesis, algunas reflexiones finales y una síntesis del trabajo. Si querés, Sam, pasar a la otra. Ahí, sí, esta, querés. Ahí. ¿Qué cuestiones son importantes? La frecuencia de consumo de psicofármacos es un elemento que hay que tener en cuenta. También el consumo excesivo de alcohol, y en algunos casos eso ha motivado a realizar consultas específicas respecto del consumo de alcohol. Ustedes saben que esto está siendo una problemática, podríamos decir, de mayor amplitud que para los colegiados médicos veterinarios. Sin embargo, en este grupo poblacional es una situación, la atención permanente que nos están generando las drogas, el uso de drogas legales e ilegales. Lucía también lo colocó, digamos, como uno de los reportes que están en otros estudios, sobre todo porque además ustedes conocen mejor que nosotros que tienen acceso a medicaciones, es decir, a drogas legales, de manera habitual y con conocimiento muy específico de los efectos que provocan, ¿no? Otro elemento importante es, como hemos dicho, la percepción altamente favorable de las relaciones sociales, familiares y o amistosas. En relación, sí, ¿querés? Ahí está,
vamos a reiterar que hay una percepción muy positiva respecto del desempeño del trabajo y una situación menos positiva y podríamos decir quizá crítica respecto de la satisfacción por la remuneración obtenida en ese desempeño. También lo hemos dicho y lo reiteramos, lo que se denomina la brecha salarial de género, porque esa situación se presenta con más fuerza en el grupo de mujeres entrevistadas. Las percepciones sobre la experiencia en relación a la salud general y a la salud mental es favorable para el conjunto, aunque hay un patrón que señala la vulnerabilidad en las mujeres, en particular en el grupo de mujeres más jóvenes y de mediana edad. En ellas es donde se han presentado las cuestiones más, con mayor magnitud de malestar emocional y o de diagnósticos, como señalamos, de ansiedad o de depresión. En el conjunto de los matriculados, estos indicadores, como hemos conversado tanto con Lucía como con Eugenio, que fueron nuestros interlocutores, nos parece que es muy oportuno y para eso también la idea de compartir estos resultados, que podamos pensar no solo qué situaciones ameritan la atención, un detenimiento específico sobre una descripción detallada de lo que está aconteciendo en el desempeño de los propios procesos de trabajo, de la inclusión laboral y del vínculo con la salud que presenta este grupo de colegiados, este grupo de profesionales, sino también que estemos pensando y reflexionando sobre cuáles son los mecanismos de soporte institucional y de soporte social que pueden generarse para trabajar con el conjunto y en particular para estar, podríamos decir, disponibles en la recepción de las demandas o de los requerimientos que presente el grupo que se halla en situación más desventajosa. Así que, bueno, si querés, un agradecimiento especial a los miembros de la mesa directiva y a todo el conjunto de las autoridades del colegio profesional. Los colegas que hoy algunos estamos presentes, y Cecilia Moyano, que no ha podido estar presente, pero estamos Alejandro, Sandra y yo. Muchas gracias por la confianza en relación a nuestra institución en esta temática, y le damos el micrófono a Lucía, que seguramente quiere abrir el debate y la participación. Bien. Bueno, no sé si alguno de los presentes acá en el colegio o a través del Zoom quieren hacer alguna pregunta. Lo puede hacer libremente. Quiero saber si hay un porcentaje establecido de un porcentaje establecido en la prescripción, y ustedes hablan de colegas que consumen psicofármacos y algo. Miguel, gracias Miguel por la pregunta. Nosotros hemos indagado, como quienes han respondido la encuesta lo recordarán, y específicamente sobre el consumo de sustancias, en particular también nos interesaba el consumo de alcohol. Y tenemos los resultados que están en el informe con mayor nivel de detalle. Sí, podríamos decir, y esto también es un elemento a tener en cuenta, que fue uno de los elementos que menor proporción de respuestas obtuvo. Y ahora Sandra añade más sobre esto. Entonces, este elemento, digamos, si bien nosotros, como presentamos, hay situaciones, las encuestas se anonimizan, es decir, que no se identifica quién es la persona, hay consentimiento, son confidenciales Sin embargo, no es menor que ha sido una de las preguntas en las que ha habido un cierto retraimiento. Por supuesto que las personas voluntariamente responden lo que quieren y lo que no, no lo responden. Entonces, esto es un elemento importante a tener en cuenta porque también alerta sobre
una situación de no querer comprometerse en una respuesta. Sí, quería agregar a esto que como teníamos algún punto de partida en función de otros estudios de la no visibilidad, digamos, de esta situación de manera directa, hubieron varias preguntas sobre el consumo, digamos, de sustancias fundamentalmente, ¿no? Y incluso con detalle se indagó acerca del consumo de alcohol, consumo de cannabis, consumo de estimulantes, consumo de psicofármacos, si en los últimos 3 meses ha tenido algún inconveniente de salud o de accidente debido al consumo de alguna de dichas sustancias, y si en los últimos 3 meses ha recurrido a una consulta o a una atención profesional debido al consumo de alguna sustancia. Es decir, que ha habido una insistencia y una posibilidad de indagar desde distintos ángulos la situación del consumo de alcohol o de otras sustancias, ¿no? De psicofármacos, de cannabis, etc. Sin embargo, digamos, ha sido las respuestas con menor conformidad o con menor respuestas obtenidas, ¿no? Claro. No, en relación a esto, a la resistencia a estos temas como el consumo problemático de ciertas sustancias, que hay cierta resistencia, en el informe también se ve como ese sesgo hacia el femenino, pero ¿cuánto hay de eso en el rechazo de los varones en la construcción machista que tenemos de dar a conocer realmente la situación de cada uno? Porque ahí lo que ves es decir, che, no sufro nada, me siento mejor que el otro. Más allá de que la respuesta está en esa construcción un poco lo está diciendo en este tema, ¿no? Pero esto fue más general. ¿Cuánto hay en eso para entender un poco más en profundidad cómo lo ven ustedes, ¿no? Claramente, digamos, así como se ve cierta desventaja en relación al género femenino, también hay cierta situación de no reconocimiento de vulnerabilidades o de situaciones de malestar en el género masculino. O sea, y en ese sentido es bien interesante porque en general los autores y los estudios de género dicen, no es posible analizar desde una perspectiva de género sin tener en cuenta la relación con el otro género, ¿no? Entonces, necesariamente estos indicadores, digamos, si bien nos señalan una situación de mayor vulnerabilidad en algunos aspectos para la población femenina, pero no es en favor de la población masculina, digamos, sino por esto mismo que vos decías, ¿no? Por las construcciones sociales, por las construcciones históricas acerca de esta disimetría. Bueno, siguiendo un poco con la línea de Fernando, otra cosa que se ve, no sé qué opinan ustedes, el tema del rango etario. Cómo se ve que se habla más de salud mental, más en la población joven que en la población más del rango de mayores de 45, 50, donde por ahí parece que es un tema tabú, sobre todo en los varones, y se ve representado que el rango etario de la gente más joven es la que más habla o expresa que tiene problemas de salud mental, mientras lo otro, si es por tabú, si es algo subjetivo, algo de lo que no se quiere hablar, y más sobre todo en los hombres, si ustedes notaron eso en la encuesta o en el informe. Sí, hay un reconocimiento, ¿no? de la población más joven en relación a situaciones de expresar, digamos, de manifestar situaciones de agobio, situaciones de menos tolerancia sobre las exigencias laborales, digamos, en ese sentido. No quiere decir que la población, digamos, más adulta, con más años, digamos, no atraviese situaciones de malestar, ¿no? No estamos haciendo esa interpretación de que este grupo es el que más está afectado en relación al otro, sino que muchas veces puede ser una percepción y un reconocimiento sobre la problemática y una disposición a hablar también, ¿no? Una disposición a enunciar y a comentar lo que nos está ocurriendo o lo que nos pasa en ese momento. Sí, es muy interesante lo que plantea y en algunos casos se podría, merecería un mayor nivel de detalle, a lo mejor también con otra composición muestral para poder generar una comparación más clara entre los distintos grupos etarios. Pero todos aquí sabemos que la edad está vinculada a diferentes demandas
sociales, familiares e institucionales, y también al ciclo vital. Entonces, pensar eso es importante, porque para algún grupo más joven hay mucha expectativa en el futuro. Cuestión es que el grupo de mediana edad baja un poquito la proporción de esa expectativa de que el futuro va a ser, bueno, a veces lo pensamos, pero también en las mujeres más jóvenes o de mediana edad, las sensaciones de cansancio o de agobio son mayores. Y ahí también sabemos que los ciclos vitales exigen en algunos casos una atención o una programación entre carga familiar, carga laboral. Entonces, ahí hay como algún detalle más fino que es interesante de desagregar en género entre los diferentes grupos etarios. Y con el consumo de sustancias o el reconocimiento de la salud mental, también hay como diferentes, ¿no? Generacionalmente también hay diferentes condiciones. Quería agregar como comentario también de que si bien hay una valoración positiva en relación al desarrollo profesional, a la inserción laboral, pero no olvidemos que hay un 23% de población, digamos que varones y mujeres, que manifestó malestar en relación a su salud mental, ¿no? Entonces, esto es un foco a tener en cuenta, a atender, a cuidar, a buscar algunos medios, digamos, de cómo acompañar estas situaciones, digamos, de sufrimiento o de padecimiento que está atravesando la población de matriculados, ¿no? Digamos, la soledad es quienes sentían soledad de manera permanente, es decir, que es una situación aguda de soledad. Entonces también, si bien el porcentaje uno puede pensar es menor, es el 5%, pero es una situación altamente crítica en el campo de la salud mental. Creo que es importante, ¿no? Porque si no queda en una cuestión estadística y en Claro. realidad en lo absoluto, por más que sea una persona, la salud mental desde lo particular lo han planteado y hay que abordarlo. Y en ese sentido, obviamente que no es para definirlo hoy, pero que a nosotros como parte de la institución y a quienes nos toca estar también en la docencia, porque esto, la Claro. inserción laboral viene previamente de un nuevo matriculado que fue un estudiante que le lleva más de 3 años matricularse, o sea que está en un limbo entre que se gradúa y se matricula, que es interesante eso verlo, pero decir de qué manera nosotros podemos articular desde internamente en nuestra institución con otras instituciones, por ejemplo la universidad, o qué herramientas, esas herramientas que ustedes dan indicios, es decir, desde lo general o hasta lo particular. Es decir, uno siempre piensa en un dispositivo, no sé, un psicólogo disponible, pero a lo mejor tenemos institucionalmente otras herramientas que no las estamos viendo, que las tendríamos que empezar a abordar. Acá hubo situaciones, se intentó hacer una subcomisión de género para trabajarlo de otra manera y lo hemos intentado y hemos fracasado a lo mejor, pero bueno, a lo mejor de ustedes, de su experiencia, ¿qué ven ustedes para que nosotros podamos empezar a pensar y trabajar? Sí, las articulaciones interinstitucionales de hecho son muy valiosas en estas situaciones, ¿no? No estamos pensando en una resolución individual, digamos, sino como encargo institucional, como colegiación, digamos, en pensar algún dispositivo, digamos, con otras instituciones, con otros grupos de trabajo, con un acompañamiento conjunto, con la posibilidad de recurrir a otros colegios profesionales, a otros equipos, digamos, de profesionales que puedan contener y abordar cierta especificidad, ¿no? Digamos, creo que como institución es necesario pensar alguna estrategia de carácter colectivo, alguna estrategia de respuesta para el conjunto y en particular para el grupo, digamos, que presenta condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí. Me parece muy, muy oportuna también tu intervención porque quizá insistimos con esto. Ustedes verán que no es necesario tener un diagnóstico de patología de lo que históricamente hemos nombrado como patología psiquiátrica, sino que podemos atender, estar atentos
atentas a situaciones que tienen que ver con la cotidianeidad. Sentirse agresivos, sentirse solas o solos, consumir alcohol en exceso de manera continua o permanente. Y estas situaciones no necesariamente han motivado un contacto con los servicios de salud, o no han partido de una situación de contacto con el servicio de salud o con un profesional de la salud mental. Sin embargo, son elementos en una concepción amplia de la salud mental, donde tenemos que tener capacidad para andar, para sentirnos a gusto, para disfrutar, sí, con los altibajos y las dificultades que la vida y el laboral tienen, pero pudiendo sentir autonomía y capacidad para andar sin necesariamente estos otros elementos negativos. Por eso habrán visto que hablamos de malestar, que hablamos de elementos negativos, ¿no? Y no necesariamente esperar un diagnóstico de una patología mental de las tradicionales o clásicas severas. Para cerrar esta exposición, quise retomar un poco lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental, que establece como el cuidado como un derecho humano, autónomo, afirmando que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y ejercer el autocuidado. Este derecho implica además una corresponsabilidad social, entendida como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar y la continuidad de la vida en comunidad. Teniendo en cuenta este marco, lo expuesto anteriormente, desde el colegio asumimos el compromiso de promover una salud mental accesible e interdisciplinaria, que es lo que ustedes estaban expresando, donde la comunidad veterinaria podamos encontrar escucha, apoyo y obtener herramientas para poder sostenernos. Creemos que las prácticas de cuidado deben ser parte de la vivencia cotidiana y una responsabilidad compartida que atraviesa todo el entramado social. Por eso sostenernos como una comunidad veterinaria fortalecida por redes solidarias, participando, acompañando y conteniendo, contribuye de manera directa al cuidado de salud mental colectivo. Personalmente y representando a la mesa directiva y al colegio, quiero agradecer a todas las personas que están acá presentes y a las personas que se conectaron por el Zoom, al Instituto de Salud Juan Lasarte, que llevaron adelante este valioso trabajo y que hoy tenemos una base sólida sobre la cual empezar a trabajar y construir redes y lazos, y al Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario por haber escuchado nuestras necesidades y habernos abierto un espacio de diálogo y de acompañamiento. Así que gracias a todos.